Tengo mucho gusto el día de hoy de saludar la memoria de un amigo mío, al que frecuenté en los últimos años de su vida, pero mi frecuencia fue intensa. Nos veíamos los sábados, conversábamos ahí en su librería, que estaba en la calle 58, conversábamos varias horas. Era la memoria viva de parte del siglo XX en Yucatán. Era un hombre extraordinario. Él nació a principios del siglo XX, concretamente en el año de 1909, un 8 de septiembre. Era hijo del gran periodista Carlos R. Menéndez González, que marca es una historia del periodismo en México. Y don Mario también, por supuesto. Trabajó con su papá, con sus dos hermanos mayores, don Rubén y don Abel. En el periódico hizo de todo, en los talleres, en los linotipos, pero se distinguió, pues desde luego, como editorialista y como cronista. Fue un gran cronista. Fue un cronista teatral, cuando la gente iba al teatro, y son famosísimas sus crónicas. Hizo una crónica que es muy famosa en México, a una obra de teatro de Luis G. Basurto. Cuando murió Basurto, a nivel nacional, se leyó la crónica de don Mario, que decía que él se ponía traje, etcétera, etcétera, para ir y el estiércol que se batía en el escenario le pringaba la solapa. Una cosa bellísima, porque tenía una prosa. Se dice que la prosa es marcha y el verso es danza. Mario Menéndez Romero está en 2 puntos en medio, porque a veces su prosa no toca el suelo, va dando una serie de brincos impresionantes, como el relato de cuando Ricardes Broca va a ver a su papá, a don Carlos, para decirle que a lo mejor de repente hay que fusilar a Felipe. Es una pieza, es una obra de arte, como son obras de arte todo lo que escribía este hombre maravilloso. Pero vamos a destacar, entre otras muchas cosas, el día de hoy. Yo algún día haré un trabajo, espero, reuniendo mucho del material de don Mario. Pero hoy quiero destacar una columna creada por él, bajo el seudónimo, si no me parece mal, de Miguel Rodríguez del Pomar, que se llamaba Clima y Ambiente. Es un caso excepcional de una crónica inventada. Bueno, no es que esté inventada, el diálogo está inventado, los personajes están inventados, pero el contenido es real, es histórico, si no, no valdría nada, ¿no? Y son unos personajes que se reunían en el bar del aeropuerto antiguo, muy bonito, estilo neocolonial mexicano, y conversaban de los hechos del día. Y daban sus opiniones y tenían una gran influencia. Lo más difícil en la narrativa es el diálogo. Es lo más difícil. El diálogo involucra las famosas mudas. O sea, hay múltiples narradores. Narra uno, contesta el otro, ya cambió. Y habla otro. Y esto lo logra Mario Menéndez con una habilidad extraordinaria. Si él no se hubiera dedicado al periodismo, quizá hubiera sido un narrador de primera y hasta un poeta de primer orden. Tenía un talento inmenso, y en ese sentido su prosa era muy superior a la de su padre y a la de sus hermanos, inclusive. Esa columna habría que recolectar todos los textos y hacer un libro, rescatarlos, porque al mismo tiempo tiene el valor de ser un testimonio histórico de lo que sucedía esos días. Había otra, La Madrugada, también muy interesante y muy valiosa. Posteriormente, muchos años después, tenía
el diario Yucatán, don Carlos, su sobrino, Carlos R. Menéndez Navarrete, creó la famosa primera columna de don César Pompeyo, que tenía también esta cualidad. No se veían los diálogos tan claros, pero bueno, tenía otras virtudes, muy bien escrita, con una penetración increíble. Yo pienso que los Menéndez, don Mario, don Carlos, un hombre brillantísimo, las mentes más brillantes de la segunda mitad del siglo XX en Yucatán, podían hacerlos porque eran unos literatos, eran periodistas literatos, que habían leído mucho y muy buena literatura. Es una lástima que no siga esa tradición en los periódicos, porque, bueno, el diario de Yucatán, por un motivo muy sencillo, las noticias me la da cualquiera, pero una pieza de esas no me la puede decir nadie, solo me la podrían ofrecer, y eso pasó desde ese entonces, eso pasó a mediados del siglo XX. No leía Clima y Ambiente para saber el pulso del día en Yucatán. Uno leía también la esplendorosa primera columna de don Carlos, porque sabía un poco lo que estaba pasando. Se manejaba el trascendido, el famoso trascendido, es decir, la noticia que no estaba corroborada. Un gran autor, un gran periodista, fue nombrado por su padre subdirector. Se decía que es el único subdirector del diario que tuvo el honor de estar en la página principal, a la altura del director, que fue su hermano Abel, un hombre también extraordinario. Pero don Mario era un hombre más rico como cronista de un montón de cosas, como un literato, como un periodista. Dice Carlos Loret de Mola Mediz, que fue el que le enseñó el ABC del periodismo. Y en alguna ocasión dijo don Carlos, que era un muy buen escritor también, hay que decirlo, el valor y la concepción del mundo. El valor, porque en aquel entonces ser periodista, llevar la contra al gobierno y denunciar era jugarse la vida. Loret lo hizo en San Luis Potosí cuando se enfrentó, ya hablaremos de él, a don Gonzalo N. Santos. Si esta cápsula, este comentario le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Vea el próximo, a lo mejor ese le gusta.